y tautologías. Hablaremos de cuándo dos proposiciones se dicen equivalentes, qué significa que una proposición sea una tautología o teorema lógico, cuál es el principio del tercero excluido y de no contradicción, que son tautologías clásicas importantes de conocer, demostraciones usando tablas de verdad, leyes asociativas y conmutativas, distributivas, leyes de De Morgan, demostraciones ya más elaboradas usando los teoremas que vamos a ir demostrando, y finalmente una ley como ejemplo muy importante que es la contrapositiva para demostrar implicaciones. La definición de proposiciones equivalentes es que decimos que dos proposiciones son equivalentes cuando tienen los mismos valores de verdad. Es decir, el valor de verdad de la proposición es el mismo para todas las posibles, para todos los posibles valores de verdad de las componentes básicas o atómicas de la proposición. Un ejemplo es la doble negación, que dice que la negación de P es equivalente a P. Eso porque cuando P es verdadero, entonces la negación de P es falsa y la negación de P es verdadera. Por lo tanto, la negación de P tiene el mismo valor de verdad que P. Cuando P es falsa, pasa lo mismo. La negación de P es verdadera y la negación de la negación es falsa. Es falsa, sí. Verdad. La más básica, la forma básica de reconocer si dos proposiciones son equivalentes es hacer una tabla de verdad y comparar el resultado final. Una tautología es una proposición que siempre es verdad. Por eso también la vamos a llamar teorema lógico. Es decir, que una tautología que no depende de qué digan las proposiciones, sino es una proposición lógica abstracta, es verdadera, es una tautología cuando es verdadera siempre. Un ejemplo que vamos a utilizar más adelante es la negación de la implicancia P implica Q es equivalente con la conjunción P y no Q. Esto porque, después lo demostraremos, pero básicamente porque la única forma en que la implicancia es negativa, es falsa, es decir, que la negación sea verdadera, es que el antecedente P sea verdadero y el consecuente sea falso. Esa es la única forma. Por eso es que la negación de P implica Q es equivalente con P y no Q. Esta equivalencia lógica también se puede expresar como una proposición diciendo que hay un bicondicional entre las dos proposiciones. Y esa proposición nueva, esta proposición compuesta más grande, es verdadera exactamente cuando las dos son equivalentes. Entonces vamos a llenar esta tabla para hacer la demostración. Recuerden que lo que queremos es demostrar que la columna negación de P implica Q y la columna P y no Q son iguales. Y finalmente queremos que la última columna sean todos verdaderos. Entonces llenamos con no Q, que es falso cuando Q es verdadero y es verdadero cuando Q es falso. La implicancia, que es verdadera salvo en el caso que P sea verdadero y Q falso. Eso ya lo sabíamos. La negación de la implicancia, la conjunción de P y no Q, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es verdadero, etc. Y finalmente la comparación de estas dos columnas que nos dice que son todas verdaderas. Dos tautologías que históricamente son importantes de reconocer por nombre, son bien básicas, pero han suscitado grandes discusiones entre filósofos y lógicos, y matemáticos también, son el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción. El tercero excluido dice que si por alguna razón sabemos que la negación de una proposición es falsa, entonces la proposición es verdadera. Y el de no contradicción, que es equivalente al del tercero excluido, dice que no puede ser que una proposición en las mismas condiciones sea a la vez verdadera y falsa. Tenemos algunas leyes básicas de asociatividad y conmutatividad de estos conectores lógicos que son bastante evidentes, pero uno las puede demostrar usando tablas de verdad. Dice que el O y el I son asociativos y que son conmutativos, es decir, que no importa el orden ni la agrupación de las proposiciones en
en estos conectivos. Ojo que es importante que sea el mismo conectivo, es decir, no podemos asociar conectivos diferentes. Eso ya sería, necesitamos la ley de distributividad que vamos a ver a continuación. La ley de distributividad es tanto para la conjunción versus la disyunción como viceversa. Y es parecido a lo que pasa con el producto y la suma, pero en el caso del producto y la suma solo sirve en una dirección. Solo sirve con el producto, con la suma, pero no al revés. La negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones, y esa es una de las leyes de De Morgan. La otra es que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Con estas proposiciones ya uno, que también las demuestra usando tablas de verdad, uno tiene un buen número de herramientas para hacer demostraciones. Cuando ya tenemos esas herramientas, ya tenemos alguna tautología o teoremas lógicos establecidos que podemos usar, que ustedes pueden usar en cualquier situación de prueba o de tarea, podemos usarlas para demostrar otras equivalencias nuevas. Entonces, una equivalencia que es bastante útil es la implicación como disyunción, que dice que P implica Q es equivalente con no P o Q. Y acá tenemos una demostración usando los teoremas lógicos que ya vimos y las tautologías que ya aceptamos. Entonces, P implica Q es equivalente con su doble negación. Eso es por el principio del tercero excluido. Después tenemos que la negación de P implica Q es P y no Q, como vimos al principio de esta cápsula. La negación de una conjunción por la ley de De Morgan es la disyunción de las negaciones, y por lo tanto tenemos que esto es no P o no Q. Y finalmente, por la doble negación de Q, tenemos Q de vuelta. Por lo tanto, hemos demostrado que P implica Q equivalente con no P o Q, de forma absolutamente formal. Ahora, la ley contrapositiva, que era lo último que íbamos a ver en esta cápsula, dice que aquí hay un pequeño error de tipeo, voy a corregirlo después. Dice P implica Q es equivalente con no Q implica no P. ¿Sí? Esto debería ser no un distinto. Entonces tenemos que P implica Q es equivalente con no P o Q por la proposición que vimos inmediatamente antes. Esto es equivalente con Q o no P por la conmutatividad de la disyunción. Por la doble negación podemos poner no Q. Y finalmente, si usamos la regla anterior nuevamente, tenemos que, pero para el otro lado, si tenemos que la disyunción entre la negación de una proposición y otra proposición es la implicancia no Q implica no P. Bueno, con eso terminamos. En los apuntes que suba voy a poner correctamente este símbolo.